Feliz sábado a todos. Es un placer volver a estar con vosotros y agradecerle al pastor esas palabras de inicio como esa amistad que ya pues sobrepasan los 30 años largos, ¿eh? Que hemos compartido pues muchos momentos, muchos, inclusive las aulas. ¿Sabéis? A mí me gusta hacer una diferencia entre prepararme para dar un estudio bíblico, una conferencia, pero no me refiero solamente a mí, también me refiero a vosotros. Y dedicar tiempo, de alguna manera, al estudio personal de la palabra de Dios. Ese estudio no debería ser igual que el preparar el estudio bíblico, sino el conocimiento de Dios más profundo para nuestra vida. Os paso, por si os interesa, la presentación la tenéis en el chat por si queréis seguirla o si queréis conservarla. ¿Eh? A ver, vamos a enviarla. Vale. Y así podremos, podréis, si queréis, pues ahí la tenéis. Si queréis abrirla, pues podéis seguirla. En esta mañana vamos a deleitarnos, espero, en una parte de la Biblia que es realmente excepcional, porque no va dirigida al intelecto solamente, sino va dirigida a los sentimientos. Vamos a hacer una lectura de un salmo especial para mí personalmente, porque ha marcado un poco mi vida, mi forma de entender la Biblia y la religión. Por eso, compartir con vosotros este momento sigue siendo uno de los grandes privilegios de nuestra existencia y principalmente el momento en el cual yo puedo estar con vosotros en esta mañana. El texto que vamos a elegir, o que hemos elegido, es el Salmo 73. Un salmo que, como os decía, deberíamos de leerlo no para compartir con otros, sino para compartir con Dios, que es una de las grandes necesidades que tenemos como pueblo, buscando consuelo en Dios. He querido complementar un poco el tema de la semana anterior, donde vimos esa experiencia de Job y cómo triunfó sobre ella. Y aquí van a pasar muchos siglos, estamos en el año aproximadamente 1000 antes de Cristo, y este salmo fue escrito por alguien muy, muy especial. Especial por los dos extremos de su vida. Estamos hablando de Asaf, uno de los sacerdotes que David eligió para introducir la música en los atrios del templo, que hasta ese momento no se había hecho desde el Sinaí. ¿Qué podemos nosotros saber a través de este salmo, concretamente, ya que Primera de Reyes o Crónicas hablan de Asaf, aunque sea brevemente? ¿Qué podemos nosotros saber de este hombre? Fijaos, antes de meternos directamente en la vida de él, me gustaría recordar unas palabras de Jesús, que a veces no siempre tenemos en la actualidad de nuestra lectura de la Biblia. Tras la resurrección, el verbo que había estado encarnado en un ser humano se revela a los discípulos en toda su plenitud divina. Es decir, el resucitado era Dios en toda su dimensión. Todavía le quedaba una importante lección que enseñarles. Y esa lección está en Lucas 24. Como todavía no acababan de creer de pura alegría y no salían de su asombro, recordad,
después de su muerte. Les dijo, ¿tienen algo para comer? Le ofrecieron un trozo de pan de pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo, y quiero pararme en lo que tenemos subrayado en nuestra pantalla, lo, ocu- lo ocurrido confirma, es decir, la muerte, la resurrección, confirma las palabras que os dije cuando estaba todavía con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Para Jesús, lo que se llama muy posteriormente, siglos después, Antiguo Testamento, nunca en la época de Jesús, se componía de tres partes. La parte de formación, la parte de reconducción de las dificultades que tenía Israel en la época de los profetas y la época de o la parte de la alabanza, de la gloria a Dios, que son los salmos, los escritos, Job, salmos, proverbios, etcétera. Entonces, dice, les abrió sus mentes para que comprendieran las escrituras. Es decir, fijaos, en dos textos tenemos la forma que los judíos llamaban a esa primera gran parte de la Biblia. Es decir, Torá, profetas y salmos o escritos y escrituras. Esa era la forma de identificar en aquel momento a esa primera gran parte de la Biblia. ¿Y de qué está hablando? Toda esa gran parte de la Biblia no hablaba, no hablaba de el pueblo de Israel como se pensaba en la época de Jesús, sino hablaba de Dios. Hablaba de Dios en toda su dimensión. Por eso Dios, cuando empleaban esa adoración a Dios los israelitas, lo hacían en varias ocasiones. Fijaos, se recitaban salmos cuando se hacía la oración de la mañana y la oración de la tarde, relacionada con el sacrificio diario, el de la mañana y el de la tarde. Se recitaban salmos en sábado y en las festividades. ¿Veis? Hay toda una expresión de gratitud a Dios en esta tercera parte de la primera gran sección de la Biblia. En momentos de duelo también se recitaban los escritos sapienciales que hablan de la sabiduría del sabio, de nuestras Biblias. En periodos de duelo, en ocasiones de tristeza o en la muerte de un ser querido, pero también en momentos de necesidad de súplica. Muchas personas recitaban los salmos en momentos de crisis, enfermedad o necesidad, buscando consuelo y ayuda. Y si me permitís, fijaos, crisis, enfermedad o necesidad. Estaréis de acuerdo conmigo que nada ha cambiado desde entonces. Los seres humanos seguimos teniendo. Y mi pregunta como introducción es, cuando me siento en estas circunstancias, ¿cuál es el método que empleo para seguir alabando a Dios? ¿Crisis, enfermedad o necesidad? Y en celebraciones especiales, finalmente. Por ejemplo, cuando el niño cumplía 13 años o la niña 12 años, se les hacía una fiesta porque ya entraban en la edad adulta. Veis que la niña entraba un año antes en la edad adulta que el niño. Ese era un concepto muy propio de la época de Jesús. Buscando consuelo en Jehová, en Yahvé. Os invito a que nos deleitemos un momentito en la forma que tienen de escribir los salmos. Es una forma preciosa, porque es poesía, ¿eh? Aunque nuestras Biblias no conservan en la inmensa mayoría la estructura de la poesía, son, son cantos. Es verdad que no conservamos la letra, la música de ninguno de ellos, pero sí conservamos el significado. Y fijaos, si os fijáis en pantalla, que será un poco la forma en que vamos a leerlo, se repiten palabras fundamentales.
Y el Salmo se divide en el versículo 16 y 17. Se divide en dos partes. Fijaos, Dios es bueno con Israel. Y termina diciendo, el acercarme a Dios es lo bueno. Pero ¿qué ha pasado en esa crisis que tiene el salmista? ¿Qué ha pasado cuando él cuenta, narra su experiencia a través de este salmo? Primeramente comienza diciendo, vida dichosa del impío. Luego entra en un momento de crisis y dice, vía desgraciada del creyente. Y si miráis la parte posterior, hay un cambio en su perspectiva. Destino desgraciado del impío y destino dichoso del creyente. Y todo eso está adornado por la palabra bueno. Dios es bueno con Israel, es decir, con su pueblo, y al acercarme a Dios para mí es bueno. Eso es lo que el salmista está queriendo decirnos. Y finalmente, los versículos 16 y 17 es el destino final de a los impíos. ¿eh? Lo coloca en el centro como algo especial que él quiere resaltar. Dios es bueno con Israel, con los limpios de corazón. Qué bueno es Dios para el honrado. ¿Sabéis? Esa palabrita que tenéis ahí entre paréntesis es la misma que se emplea en el final del capítulo 1 de Génesis. Y vio Dios que todo era bueno. Es decir, que todo funcionaba bien. Y esa idea es la que se va a mantener en toda la Biblia. Cada vez que aparece esa palabrita, significa que todo funciona bien según el criterio de Dios. Qué bueno, qué bien funciona Dios para el que quiere estar cerca de Él. Y a partir de aquí empieza a desarrollar todo su tema. La segunda parte del verso es el Señor para los limpios de corazón. ¿Mm? Y Dios es bueno. Vida dichosa del impío. Ahora comienza a expresar su crisis y va a hacer una comparación que podría ser extraño en un sacerdote, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de creyentes, concretamente de la tribu de Leví, formado y especializado en las funciones que más acercaban a Dios a su pueblo, que era dentro del santuario. Dice, reflexionando, pero yo por poco doy un mal paso. Es decir, hubo un momento en su vida que dejó de funcionar bien. Casi resbalaron mis pisadas. Es verdad que es un condicional. No llegó a perpetuarse, pero vivió el momento de dificultad. ¿Por qué? Versículo 3: porque envidiaba a los perversos, viendo prosperar a los malvados. ¿Veis que se van utilizando palabras que nos hacen ver comparaciones? Envidia, prosperar, perversos, malvados. Esa es la forma que tenían los hebreos de escribir. Toda la poesía hebrea está escrita así. Para ellos no hay sinsabores, están sanos y gordos, sería la palabra. Fijaos, me llama la atención cómo un creyente ve a los que no son creyentes y va a dedicar una parte muy larga. Luego veréis que cuando habla del creyente es una parte muy cortita en el Salmo. Él ve que no tienen, versículo 4, para ellos no hay sinsabores, están sanos y según los protocolos de estética de la época, estaban gordos, es decir, todas las cosas les iban bien. No pasan fatigas humanas, ni sufren como los demás. Y fijaos, los demás, es decir, las fatigas humanas
y los demás se refiere al pueblo de Dios. Y es importante que podamos darnos cuenta de lo que está pasando en la mente de este hebreo. Porque podría ser tu caso o el mío en algún momento de nuestra vida. Sentir que haya personas que les van mejor que a nosotros. Por ello, dicen, adornan su cuello con el orgullo y cubren un vestido de violencia. Y sigue diciendo, sus ojos asoman entre sus carnes, es decir, sus ojos se salen de sus órbitas y les pasan fastidias por la mente, insultan y hablan con maldad y desde lo alto amenazan con la opresión. Y fijaos, su boca se atreve contra el cielo y su lengua recorre la tierra. Por eso sus secuaces le siguen y son borrachos, lo beben todo. Y fijaos qué pregunta tan trascendente. Estamos leyendo un texto en el cual hay un creyente, un miembro del pueblo de Dios, que está expresando su sentimiento más profundo. A mí me parece que fue muy valiente a la hora de escribir este salmo, porque podríamos decir que se desnuda delante de lectores de la Biblia para siempre y reconoce que tuvo un momento de dificultad. Ellos dicen, los impíos, ¿es que Dios lo va a saber? ¿Se va a enterar el Altísimo? Fijaos, para este hombre, Dios no funciona bien. El top, es decir, es esa palabrita que habéis visto. Él se plantea, ¿es que realmente Dios es trascendente? Si yo estoy viendo que los que no son creyentes tienen más prosperidad que tengo yo. Yo espero que nunca te hayas hecho una pregunta como esta, pero es posible que haya ocurrido en tu vida como ha ocurrido en la mía. ¿Es que Dios va a saber realmente? ¿Se va a enterar el Altísimo? La vida dichosa del impío. Y termina diciendo, así son los malvados, siempre seguros acumulan riqueza. Yo no sé, mis hermanos, si el salmista estaba hablando de los impíos o de él mismo. Finalmente, hacer un salmo es la expresión más profunda en poesía, como hemos dicho, de lo que sentía este hombre. Y fijaos cómo va a mostrar a los creyentes. Entonces, ¿para qué he conservado la conciencia limpia? Y ahora el conservado lo cambia por lavado. Y he lavado mis manos en señal de inocencia. Es decir, ¿para qué sirve ser creyente? Para que aguanto yo todo el día y me corrijo cada mañana. Y si yo dijera, voy a hablar como ellos, renegaría de la estirpe, renegaría como miembro del pueblo de Dios. Pero fijaos cómo resume frente a varios versículos más cómo él ve a los impíos, porque Dios en ese momento no le sirve, no le funciona bien, y cómo ve él al creyente, cómo se ve él mismo, para qué he conservado. Si los que no son creyentes prosperan más que yo. Yo he visto en mi vida personas que abandonando la fe, la esperanza y a Dios, las cosas le fueron muy bien. Pero hay algo que ocurrió en su vida y es el centro del salmo.
¿Cuál es el destino final como él lo ve? Dice, me di entonces a pensar para entenderlo. ¿Sabéis? Aquí se produce el fenómeno de convertir de nuevo a Dios en bueno en su vida, pero me resultaba harto y difícil. ¿Sabéis? El término que se emplea en el Salmo para entenderlo es algo así como el cálculo. Es una palabra que es muy importante en la Biblia, pero tiene una difícil traducción. Pero me di entonces a pensar y a calcular qué está pasando en mi vida, dice el salmista. Y el versículo 17 es la clave de todo el salmo, porque a partir de aquí va a cambiar la postura del salmista. Hasta que entré en el santuario de Dios y acabé entendiendo su destino. Ah, qué curioso. El salmista no habla de mi destino, habla del destino de los impíos. Fijaos, vamos a ponernos un poquito en situación. Si entró en el santuario es porque no solamente era levita, sino que era sacerdote. Es decir, alguien que se prepara, mis hermanos, una larga vida para entrar unas cuantas veces en su vida nada más en el santuario. Entra con una crisis existencial, acaban de realizar el sacrificio de la mañana o de la tarde, eso el Salmo no lo explica, y cuando él está transportando la sangre del animal hasta dentro del santuario, él estaba calculando, pensando, y él se dio cuenta, o por lo menos le dio realce, qué estaba pasando realmente en su vida en ese momento. Porque entró con una crisis y salió siendo consciente de que Dios era importante en su vida. ¿Sabéis? Dejadme comentar un pequeño detalle. La palabra crisis en hebreo es realmente maravillosa. Fijaos, ellos llaman crisis, aunque os extrañe lo que voy a decir, a la mesa del parto de una mujer. Y posiblemente os extrañe. Pero para la mentalidad hebrea, ellos que son muy gráficos, son mucho más pragmáticos que nosotros, nosotros empleamos la mente y la filosofía, pero ellos dicen, lo que sufre una mujer a la hora de dar a, luz a sus hijos, pero ese sufrimiento se convierte después ¿en qué? En esperanza, en ilusión, en un proyecto definitivo. Mis hermanos, cuando leáis la palabra crisis en la Biblia, pensar en esta idea. Para un hebreo, la crisis es algo que produce una sensación, como está describiendo el salmista, pero que abre la puerta a la esperanza. Ojalá tuviésemos nosotros, hermanos, estos conceptos. Recordad, la mesa de parto, de la mujer tiene que hacer ese esfuerzo que las damas conocéis perfectamente, pero cuando coge a su hijo en los brazos, se abre la esperanza, se abre el proyecto de vida. Para el hebreo, la crisis momentánea, porque lo que va a generar después es mayor conocimiento de Dios. Hasta que entré en el santuario de Dios, miró el candelabro, miró el altar del perfume, miró la mesa de los panes, echó el incienso y ahí se dio cuenta que lo que estaba haciendo no implicaba a los impíos, que su gozo, su gordura y su negación de Dios empieza y termina en su existencia en la tierra. Pero él se dio cuenta, no se había dado cuenta antes, no había entrado alguna vez antes, son preguntas que no pueden ser contestadas. Pero hay algo importante. En su oficio de sacerdote encontró el destino de los impíos. Lo que él estaba haciendo aquel día
no implicaba a los impíos, solo implicaba a los creyentes que habían aceptado el sacrificio de aquel día como valor para el perdón de sus pecados. Hasta que entré en el santuario de Dios y acabé entendiendo el destino. Seguirán siendo ricos en la tierra o prósperos, pero no hay un más allá, no hay un mañana para el no creyente. Por eso, ahora empieza a hacerlo de otra manera. Ahora, ¿cómo ve él el destino del impío después de haber entrado al santuario? Es verdad, dice, ¿dónde han quedado todas esas sensaciones? Han quedado dentro del santuario. Los pones en el reparadero, los precipitas a la ruina. En un momento causan horror y consumidos de espanto acaban. Como un sueño al despertar, Señor, como imagen que se desprecian al levantarse. Es decir, se desprecia esa forma con la cual ha descrito él anteriormente a los impíos. Cuando mi corazón se avinagraba, cuando se torturaba mi conciencia, ¿veis? Avinagrar, torturar, corazón, conciencia. Justamente lo que tradicionalmente es el sentimiento más profundo de relación con Dios. Estúpido de mí. Yo me pregunto, cuando leo este salmo, que lo leo personalmente muchas veces, ¿llegaré yo a comprender realmente, a través del santuario, el plan de salvación? Él lo entendió. Por eso, la inspiración le llevó a que escribiera este salmo. Recordad, Asaf. Estúpido de mí, no comprendía. Solo era un animal ante ti. Es verdad que todas las traducciones traducen por animal, pero el término original es un término muy bonito. Es el que tenéis, Behamot. Para la cultura hebrea antigua, muy, muy antigua, ¿quién era el Behamot? Esto lo habían aprendido en Egipto y se transmitía de generación en generación. El Behamot era una divinidad babilónica, egipcia, perdón, que peleaba contra otros dioses y siempre perdía. Por eso, para no dar toda esta explicación, porque es mucho más larga, los traductores ponen era como un animal. Pero realmente lo que está diciendo era como alguien que ha peleado contra ti y he perdido. Ay, hermanos, qué belleza en este salmo. Es decir, que se dé cuenta que ha peleado contra Dios y que finalmente ha ganado Dios. Y ha vuelto a ser bueno en su vida, ha vuelto a ser relevante en su vida. La crisis, la mesa del parto. Tras ese momento de dificultad, se abre la esperanza para el creyente. No te quedes en el día a día. No te quedes en un lugar o en un momento donde no haya un más allá. Puedes ver a tu alrededor personas que tienen cosas que deseas, incluso las que no deseas. Y aparentemente tienen una vida más feliz que nosotros. Pero la obra del santuario, tanto el primer pacto como la nueva alianza, no está hecha para el que no cree, solo está hecha para el que cree. Y entrando en el santuario de Dios, comprendí, dice el salmista, comprendí el destino de ellos. Y por resultado, ¿está entendiendo su destino? Si a través de lo que está pasando es capaz de proyectar su vida con una nueva ilusión, con un nuevo proyecto. Qué bonita es esta idea. Y finalmente, fijaos cómo describe ahora al creyente. Pero yo siempre estaré contigo.
¿Sabéis? No dice estoy, sino lo presenta como una acción inacabada. Siempre estaré contigo, porque tú agarrarás mi mano derecha. En Israel la mano derecha era la mano de las bendiciones. Me guías según tus planes. Me llevas a un destino glorioso. Hermanos, Asaf supo analizar su situación, pensarla, calcularla y abrió ante él una nueva oportunidad hacia el futuro. Hijo de creyentes, de larga tradición desde Leví, que seguramente entró al santuario porque le tocó por de esos sorteos que hacían en todas las grandes familias de los sacerdotes, según comentarios de la época, solamente eran 5 o 6 veces en la vida en que un sacerdote entraba al santuario, pero cuando entró al lugar donde la presencia de Dios era real en el santuario, se dio cuenta que esa vida de lujos, de prosperidad humana, del impío, no pasa de ahí, sino que hay un destino, según los planes de Dios, un destino glorioso. Y aunque el salmista no puede desarrollar todo lo que hace la segunda gran parte de la Biblia, es decir, de Mateo en adelante, que es un cielo nuevo y una nueva tierra, aunque no creo que tenga esa visión todavía, sí tiene algo maravilloso. Dios vuelve a funcionar perfectamente en su vida. ¿A quién tengo yo en el cielo? Y dice, contigo, ¿qué me importa la tierra? Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es, he mantenido la palabra Elohim, porque es el Dios creador, es el que aparece en Génesis 1, para siempre, eternamente. Qué confesión de fe, sobre todo qué confesión de esperanza. Pero la roca de mi corazón es porción, el creador para siempre. Y finalmente, el Salmo va a concluir repitiendo de nuevo la palabra en el versículo 28. Si los que se alejan de ti se pierden y tú destruyes a los que son infieles. Aquí el término de destruir está en una forma en la cual se dice que es una certeza, no en un momento determinado, sino cuando Dios actúe. Es decir, tú destruyes a los que te son infieles. Simplemente porque la gracia de Dios a través del sacrificio, el lugar santo, el lugar santísimo del santuario, no son para ellos. Para mí, lo bueno. Mis hermanos, ¿cómo me gusta esta expresión? ¿Recordáis que decía qué bueno es Dios para Israel? Pero no lo era para él. Pero ahora dice que lo realmente bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio y contar todas tus acciones. Fijaos, hermanos, qué versículo 28. ¿Qué es lo realmente bueno para un creyente? Estar junto a Dios, hacer de Dios el refugio, el objetivo, lo que te protege en tu vida y poder ver las acciones de Dios en cada momento de tu vida. Creo que es importante
la reflexión de este hombre que conoceremos en la eternidad. Y aunque allí ya no necesitaremos hacer preguntas, ni preguntaremos nada, ni habrá nada que hacer después de ver el esplendor de la salvación universal para el creyente, pero allí estará este hombre por haber aprovechado las circunstancias de su vida como un trampolín, como algo que lo lanza a una nueva esperanza. Hacer del Señor mi refugio y contar todas tus acciones. Y eso, dice, es lo que hace que tu vida funcione correctamente. Para mí, que mi vida funcione es estar junto a Dios, la primera parte del siglo XXVIII. Si al principio era Dios el que era bueno para Israel, ahora estar junto a Dios es lo bueno para la vida del salmista. ¿Qué lecciones, mis hermanos, podemos extraer de este canto de alabanza a Dios? Si Dios es bueno con su pueblo, para mí es bueno estar junto a Dios, porque formo parte de ese pueblo. No por mí, sino por la misericordia de Dios. Y quiero acabar con una cita. Una cita, mis hermanos, que ha marcado mi vida, mis estudios y que releo con mucha frecuencia. Fijaos, en pocas palabras. En la Carta 208 de 1906, no está traducida al español, dice: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Yo la comparto contigo en este día y me gustaría que fuese lo que funcione bien en nuestra vida. No sé cómo has venido al programa de hoy, no sé cuál es tu situación, pero sí sé que entrando en el santuario de Dios a través de la fe, que es nuestra situación, comprendí la diferencia que hay entre ser creyente y no ser creyente, porque ese es el fundamento de nuestra fe. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde en este día y que ojalá seamos capaces a cualquier crisis, cualquier momento de dificultad de nuestra vida, como hace la madre que está dando a luz, se convierta en un proyecto de esperanza para la eternidad. No te quedes en el día a día. Sigue avanzando con el Señor y al final tendremos el el regalo de la salvación, no por nosotros, sino por la gracia de Dios. Que el Señor lo bendiga.